nuestros amigos fieles de este programa Extendiendo el Reino de Cristo. Bonsoir à tous les amis nous qui suivent nous partout dans le monde là. Et vraiment nous sommes contents et nous disons déjà bienvenue dans le programme ça. Hoy sábado 27 de febrero del año 2021 siempre es un gran privilegio para estar aquí y para hablar acerca de la palabra de Dios, hablando con los pueblos de Dios. Ha sido para nosotros una bendición. Jeudi, c'est 27 février 2021. Et vraiment, nous sentons contents et c'est un plaisir pour nous pour que nous soyons capables là, pour que nous soyons capables de parler avec le peuple, ça, tout le monde qui attend une parole. Et nous connaissons que Dieu lui-même il a une provision pour chacun de nous-mêmes. Yo soy su amigo Brunet Britus, Et moi, c'est ami Brunet Britus, acompañado de nuestro hermano Azul Familión. accompagné du frère nous, Azul Farmilion, qui c'est moi-même. Y no podemos seguir sin agradecer a todos los amigos que han suscrito a nuestro canal YouTube All Is Worship Ministries. Vraiment, nous pas qu'à continuer sans que nous pas remercier et féliciter toutes les amis nous, mais toutes moun qui déjà abonné avec chaîne YouTube nous, qui c'est All Is Worship Ministries. Le voy a pedir para seguir ayudando, apoyándonos y seguir compartiendo esos mensajes para la transformación de vida de muchos en el mundo. Vraiment, nous sentons contents pour travailler ça et nous demandons ou va toujours aider nous pour nous partager ou bien publier et programme ça pour que plus de monde est vraiment capable d'entrer dans l'âge. El gran tema de este programa es extendiendo el reino de Cristo. Grand thème programme ça, mais thème général programme non, c'est étendre le royaume du Christ. Esta tarde vinimos con un subtema que es restablecer la relación con Dios. À souhait, nous venons avec un sous-thème qui c'est rétablir relation avec bon Dieu. Antes de seguir, vamos a orar. Avant toute bagaille, Frère Brunet va prier pour nous. Dios mío, te damos gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Gracias por su amor infinito para con nosotros. Si estamos aquí es una gracia especial. Gracias por la salvación. Gracias por usarnos como portavoz, como alguien, como un mensajero para esa gran comisión que es predicar el Evangelio, que es la buena nueva de salvación. Hoy, esta tarde, hay muchas personas que nos están siguiendo, mucha gente que tiene sed y hambre de tu palabra. Te pedimos, Señor, de usarme de una manera especial para que todos aquellos que están escuchando, que están viendo y que van a ver después, puedan sentir una palabra de verdad especial que va a restaurar a su vida. Gloria a Dios. Usa mi hermano Azulfa en la traducción, así que todos pueden entender bien el mensaje y la palabra que usted tiene para cada uno de nosotros esta noche. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Una vez más, que Dios les bendiga. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Les saludamos en el precioso nombre de Jesucristo. Après-midi, nous allons parler de un thème très important. Esta tarde estaremos hablando de un tema muy interesante donde sabemos que esos temas que siempre recibimos vienen de Dios. Et le thème nous allons traiter, c'est donc rétablir la relation avec Dieu. El tema que estaremos desarrollando en esta noche o en esta tarde
es restablecer la relación con Dios. Nous prenons lire environ 4 versets pour vous. Estaremos leyendo alrededor de 4 versículos C'est dans Genèse chapitre 1er verset 26. que se encuentra, hay uno que es en Génesis capítulo 1 versículo 26, Genèse chapitre 3 verset 6. Génesis 3 versículo 6, Verset 9 versículo et 9 verset 21. y versículo 21. C'est là nous pour aller vraiment chita pour nous capable de joindre vérité. Bon Dieu, c'est pour nous assoyer. Ahí que estaremos centrados para encontrar la verdad que Dios tiene para nosotros en esta noche. Genèse 1er verset 26, je vais lire pour vous. Génesis capítulo 1 versículo 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Genèse chapitre 3 verset 6. Génesis capítulo 3 versículo 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Génesis capítulo 3 versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verset 9 et 21, c'est toujours dans Genèse 3, m'a pris verset 9 là pour nous. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Aleluya. Vamos a leer el versículo 9 del mismo capítulo 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aleluya. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Gloria a Dios. La parole du Seigneur. Palabra del Señor. Selon les titres à nous autres faire, Según esas lecturas que acabamos de hacer, nous est Dieu qui a agi dans la création. podemos ver a Dios que estaba reaccionando sobre la creación. Après le fin créé toute bagaille, Después de haber creado todos, eh bien, il dit, il a créé l'homme à image, li. entonces dijo que va a crear al hombre a su imagen, Selon ressemblance, li. según su semejanza. Et puis, nous est l'homme qui te gagne vraiment une condition de vie. Y así podemos ver al hombre también que tenía una condición de vida, Dès que vous devez faire l'homme dans tout saint, porque Dios le había hecho sano, juste, justo, et création, vraiment tout ça, vous devez créer, il dit, il était well bon. y todo lo que Dios había creado se dio cuenta que estaba bueno. Nous, après la création de l'homme, que bon Dieu dit, l'homme non, qui ça pour le faire, qui ça pour le va faire. Podemos ver después de la creación, después que Dios creó al hombre y le dijo lo que él tiene que hacer y lo que él no debería hacer. Et nous, réaction l'homme non, Y podemos ver también la reacción del hombre. eh bien, l'homme vient désobéir bon Dieu. Entonces el hombre desobedeció a Dios Et puis, bon Dieu a cherché l'homme non. y Dios le fue a buscar. Et puis là, nous, bon Dieu, dans l'amour, il restaurer l'homme non. Entonces podemos ver a Dios por su amor restauró al hombre. À soi, nous venons traiter, rétablir la relation avec Dieu. Esta noche venimos a tratar, hablar
establecer la relación con Dios. Donc, avant nous avancer, nous voulons définir c'est quoi le verbe rétablir. Antes de ir más lejos, queremos definir lo que es la palabra o el verbo establecer. Rétablir, c'est remettre dans son état primitif ou dans la position antérieure. Establecer es... restablecer es establecer de nuevo una cosa, ponerla en el estado que había tenido antes. C'est-à-dire, l'homme, selon la Bible, l'homme te gagne une place qui te occupé. Esto quiere decir, según la Biblia, el hombre ocupaba un sitio, un lugar, Mais plus en raison ou pour l'autre, que place ça, il pas là encore. pero por una razón u otra, ese lugar ya no está, no existe. Rétablir une relation, Restablecer una relación, c'est-à-dire, relation ça t'est bon, eso quiere decir que esa relación estuvo buena, mais elle vient gâter, pero se dañó. eh bien, pour tourner dans la place, il y a encore, nous devons employer ça, les rétablir, rétablissement, et vraiment, amitié ça, ou bien relation ça. Para que esta relación sea, o sea, se devuelva en su lugar, necesitamos establecer esta relación. Eh bien, nous parlons dans l'étude ça, comment l'homme est capable de rétablir relation te perdu avec Dieu une fois de plus. Entonces, a través de ese estudio que estaremos haciendo, podemos ver cómo Dios, el hombre va a alcanzar una vez más esa relación que él había perdido. Dans le thème ça, notre traité, il y a deux mots qui sont importants, c'est rétablir et le mot relation. Ese tema que estamos desarrollando esta noche tiene dos palabras que son muy importantes, que es establecer y relación. C'est quoi une relation? ¿Qué es una relación? Une relation, c'est un lien, Una relación es una intimidad rapport entre des choses ou des personnes. que une dos cosas o personas. Nous voyons que l'homme avec bon Dieu te une relation intime. Podemos ver que el hombre y Dios tenían una relación íntima. L'homme, c'était ami intime avec bon Dieu. El hombre era amigo íntimo de Dios. Te une communion entre eux-mêmes. Había una comunión entre ellos. Te une communication parfaite. Había una comunicación perfecta entre ellos. Et amitié, ça a été solide. Y esa amistad fue muy sólida. Parce que une te semblait avec l'autre. Porque uno parecía al otro. Ça qui attire attention. Lo que me llama la atención, Les bon Dieu dit la créé l'homme à l'image liée. cuando Dios diga que Él va a crear el hombre a su imagen, Ça pas veut dire que bon Dieu te gagne des pieds, des mains. eso no quiere decir que Dios tenía dos pies y dos manos. Ça pas veut dire bon Dieu te gagne chair et sang. Eso no quiere decir que Dios tenía carne ni sangre. La parole de Dieu nous dit, La palabra de Dios nos dice, Dieu est esprit. Dios es espíritu. Donc comment un homme matière capable de sembler avec un esprit? Entonces, como un hombre de materia puede parecer a un espíritu. Pas oublier que nous connaissons l'homme non pas seulement formé de matière, Recuérdense que el hombre no solamente forma de materia, mais il y a l'esprit et l'âme. pero también tiene lo que llamamos el espíritu y alma. Et puis l'homme te semblé avec bon Dieu dans l'esprit, dans l'âme, dans l'âme. Entonces, el hombre parecía a Dios en el espíritu y en el alma. Ça veut dire d'une manière morale, Eso quiere decir, de una manera moral, il te semblé avec bon Dieu. parecía así a Dios. Selon la justice de Dieu, Según la justicia de Dios, l'homme te semblé à bon Dieu. el hombre parecía a Dios. Parce que l'homme te fait saint. Porque el hombre nació sano. L'homme te fait tout juste. El hombre nació justo. Même Jean bon Dieu est juste, Así como Dios es justo, même Jean bon Dieu est saint. así como Dios es santo, Et puis bon Dieu te fait l'homme sembler avec lui. entonces hizo el hombre a su semejanza. L'homme te semblé avec bon Dieu.
El hombre parecía a Dios dans la vie li. en la vida Parce qu'elle te une vie éternelle. porque tenía una vida eterna. L'homme pas fait pour te mourir. El hombre no nació para morir. L'homme pas consacrer la mort. El hombre no iba a saber lo que es la muerte. Mais cependant, Pero le péché rentré sous terre, cuando entró el pecado en la eh humanidad, bien, la mort rentré. entró la muerte. Eh bien, nous prenons ouais, puis devant comment vraiment relation ça qui gâté, hein, comment nous capable de rétablir une fois de plus. Entonces vamos a ver esta relación que fue dañada, cómo se restableció más adelante. Bon Dieu crée toute création, hein, Dios hizo la naturaleza o la creación. mais le désir de Dieu, c'est que Dieu voulait associer lui avec l'homme. Non? Pero el deseo de Dios es que Él quiere asociarse con el hombre. Oh, quel grand amour! Oh, wow, qué el amor. Tout grand investisseur qui t'a voulu investir dans une grande compagnie, il a besoin associer. Todos aquellos que quieren invertir muchos dinero, a veces necesitan un socio. Associer ça, il doit mettre soit 50-50 pour capable équilibrer dans la compagnie ça. Ese socio tiene que poner por lo menos 50 y 50 para que pueda equilibrarse en el negocio. Mais nous, l'homme, bon Dieu, si tellement aimé l'homme, Pero podemos ver que Dios ha amado tanto al hombre. l'homme va dire rien dans elle. El hombre no tenía nada en sus manos, Bon Dieu crée l'homme, non? pero Dios creó al Et hombre puis il voulait faire associer avec y lui. también quiere asociarse con él Sans l'homme va rien pour le mettre. sin tener nada. T'as que vous imaginez l'amour profondeur, l'amour de Dieu. Yo quiero que en este momento que ustedes empiecen a imaginar el amor, la profundidad de amor que Dios tiene para nosotros. Bon Dieu créé toute création. Dios creó la Il creación, créé Adam. creó a Adán, Il dit Adam, mais travail m'a beau fait. le dijo a Adán, mira, eso es el trabajo tuyo, Pour qu'associer avec moi, bah, toute bête, yo, non, tout ça soit te bah ou non. para que tú puedas asociarte conmigo, darle nombre a esos animales. Eh bien, c'est comme ça, tout ça qui est sous terre, c'est Adam Bayoul. Entonces, desde ahí, todos los animales o toda cosa que tiene nombre sobre la faz de la tierra, fue Adán que le dio su nombre. Eh bien, Adam, mais elle pas créé animal, yo, mais il contribué dans le travail bon Dieu te fait, hein. Aunque Adán no contribuyó en la creación de los animales, pero contribuyó porque les dio nombre. Eh bien, bon Dieu dit, moi, bonne domination sur toute bête dans le bois, tout oiseau qui a posé dans le ciel, sur la mer, sur tout l'univers, moi, bah ou domination sur yo. Entonces Dios les dijo a Adán, te doy potestad sobre toda la creación, todos aquellos, toda la bestia de la tierra, los que están en el mar, te doy potestad sobre todos ellos. Eh bien, c'est comme ça l'homme, vraiment, t'as gouverné toute la terre. Entonces es ahí que el hombre estaba gobernando la tierra. C'était le premier administrateur, vraiment, qui était sous terre dans le monde. Entonces ese fue el primer administrador que existía en la tierra, en el mundo entero. Mais hélas, administrateur ça a quitté, vraiment, Satan emporté lui. Pero deshonestamente, ese administrador se dejó influenciar por Satanás. Et Satan qui a une jalousie, qui voulait attaquer mon Dieu dans tout ça qui ça mon Dieu créé. Y Satanás, que tiene un cero, es para dañar y todas las imágenes o la creación de Dios. Eh bien, lui séduit Ève, voilà Ève, vraiment potée, vraiment, même fruit de désobéissance ça, bah, Adam, eh bien, tout tombé. Y ahí él sedució a Eva y Eva llevó ese fruto de desobediencia a Adán y ahí cayeron los hombres. La chute de l'homme. La caída del hombre. Les nat li dans Genèse 3 verset 6 là. Cuando estamos leyendo en Génesis 3 versículo 6, Nous voyons comment Ève laissée emporter par vraiment dialogue ça que serpent et balia. podemos ver como Eva se dejó influenciar o engañar por Satanás. Serpent
li montre Ève, li gen l'amour pour lui, li nan avantage lui. C'est que c'est bon Dieu qui pas bon parce que bon Dieu pas ta remen même gens avec lui. La serpiente enseñó a Eva tanto que lo amaba, es porque como en un sentido como que Dios no quiere que tú seas igual a él. Eh bien, Ève qui t'a remen meilleur dans la vie, t'a remen même monter à bon Dieu, eh bien lui vraiment désobéi, l'autre bon Dieu te passé là. Entonces Eva, que quería una vida mejor, que quiere quizás superar a Dios, y se dejó llevar por los consejos de la serpiente. Eh bien, même désobéissance ça, Ève conseillait Adam faire même bagarre là tout, eh bien tous les deux ils tombé dans le même trou. Esa misma desobediencia, entonces Eva aconsejó también a su marido y los dos cayeron en el mismo pecado. Tout de suite, ils ont fini désobéir bon Dieu. Exactamente que al mismo instante que desobedecieron a Dios, L'homme rend compte yo tout tourné. el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Yo vin ouvrir, yo vin yo nu. Sus ojos fueron abiertos de repente, se dieron cuenta que están desnudos. Même côté a yo senti, yo peur. Al mismo momento, ellos sienten miedo. Et même côté a tout yo ouais dans place que bon Dieu te mette yo, Aïe, 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 ça aïe, pas aïe. correspond avec yo encore. De instante se dieron cuenta que el lugar que Dios lo había puesto ya no lo merecía. Parce qu'il y a une grande différence là où marcher Wow. dans l'obéissance de Dieu avec l'autre Gloria marcher a dans la Dios. désobéissance de bon Dieu. Porque hay una diferencia muy grande. Cuando estás en la obediencia y cuando no estás. Eh bien, là où pas dans la présence de bon Dieu ou dans la désobéissance, ou qu'on Pérez qui empare ou. Cuando está en la desobediencia, uno vive con un miedo, con una pereza. Et pendant peur, ou pas qu'à bien parce que ou pas ou vin stressé. Y cuando tengas miedo, cuando teman a algo, no puede estar bien. C'est là ça que l'homme a songé qui ça bon Dieu te dit. Il te dit que ça pendant manger fruit ça ou à mourir. En ese momento, el hombre se puso a reflexionar, a recordar qué es lo que Dios le había dicho. Al comer ese fruto, morirás. Eh bien la pensée voilà que l'idée bon Dieu mais ça bon Dieu dit elle arrive quand même mais c'est grande peur ça qui emparé Adam avec Ève qui fait courir loin côté bon Dieu te mette yo. Ellos estaban pensando, wow, ¿qué hicimos? Es por esa razón que el temor los arropó, se fueron a esconder para Dios. L'homme s'enfuit de la présence de Dieu. El hombre se fue de la presencia Eh bien de Dios. l'homme a caché dans côté lui Cuando el hombre se fue a esconder en el lugar que estaba, parce qu'il sentait très honte porque se sentía avergonzoso, parce que la gardait que lui tout mis ensemble madame ni porque estaban viéndose que estaban desnudos, et il vient sentir il pas bien. se sentía incómodo. Ça fait me dire n'importe monde qui pas dans la présence mon Dieu. Es por esa razón que le estamos diciendo, cualquiera que no está en la presencia de Dios, N'importe monde qui pas en relation avec bon Dieu cualquiera que no tiene una relación con Dios, ou pas qu'à bien tú no puedes estar bien. ou pas qu'à sentir à Tú l'aise no puedes sentirte paz, parce que ou pas sembler avec créateur là. porque tú no pareces a tu creador. Toutefois ou désobéir mon Dieu, Mientras que tú desobedezcas a ou Dios, vient sortir sous lit là. entonces como tú te alejaste de la línea, Ou qui te place que mon Dieu te mette là. tú dejaste el lugar que Dios te había puesto. Et là ou quitter le place mon Dieu te mette là, Y cuando tú dejas el lugar que Dios te ha puesto, ou vient perdre avantage place ça te entonces là-dedans. también pierde todas las ventajas que tenía ese lugar. Parce que mon Dieu toujours voulait bon bagage pour petit. Porque Dios anhela siempre cosa buena para su hijo. Côté le mette là, c'est parce que il lui c'est là où bien. El lugar que él te puso es porque él sabe que ahí que tú vas a estar bien. À soir, nous voulons parler aux amis nous écouter dans soir. En esta noche queremos hablar con los amigos que nos están escuchando en esta noche, Pour demander comment relation y avec bon Dieu. para preguntarles cómo está tu relación con Dios. Parce que là nous ouais dans Genèse,
Porque cuando leamos en Génesis, et nous voyons comment l'homme vient pécher. podemos ver cómo el hombre pecó. Et dans Romains chapitre 5, Y en Romanos capítulo 5, la Bible a fait qu'on n'est pas péché un seul homme. la Biblia nos dice, por el pecado de un solo hombre, Eh bien, l'homme vient séparé avec bon Dieu. entonces el hombre se separó de Dios. Eh bien, tout le monde sur terre vient pécher. Entonces todo el mundo en la tierra pecó. Dans Romains 3, verset 23, En Romanos 3, versículo 23, car tous ont péché, porque todos son tous pecados, sont privés de la gloire de todos Dieu. fueron destituidos de la gloria de Dios. Eh bien, pendant ou pas dans la présence de mon Dieu, Mientras que tú te das cuenta que no está en la presencia de Dios, eh bien, on séparé de Dieu. es separado de Dios. Et dans ce sens, on vient héritier même des obéissances à Adam. En ese sentido, heredé también la desobediencia de Adán. C'est ça fait la doua soya. Es por esta razón en esta noche queremos decirles, Relation ça qui brisée, esta relación que está rota c'est pas faute ou. no es tu culpa. C'est pas où cause li brisée. No tienes la culpa porque está dañada, Mais cependant, c'est un héritage pero es porque es una herencia qui sortit depuis dans Adam. que viene desde Adán. Parce que tout le monde qui est sur la terre, Porque todos aquellos que están en la tierra c'est petit Adam avec Ève yoye. son hijos de Adán y Eva. Étant donné que tout papa doit laisser son héritage pour petit lui, Como todos los padres tienen que dejar una herencia a sus hijos, eh bien, héritage que Adam quitté pour nous, c'est le péché. entonces la herencia que Adán nos dejó es el pecado. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La Biblia nos dice, la paga del pecado es la Eh muerte. bien, tout le monde sur la terre, nous héritions la mort. Entonces todos que estamos en la tierra heredemos la muerte. La mort, ça n'a pas là, c'est la mort spirituelle. La muerte que estamos hablando es la muerte Et espiritual. la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. La muerte espiritual es la separación del hombre y Dios. Eh bien, Adam avec Ève, tout de suite, Dieu te mourir. Entonces Adán y Eva al morirse, Tout de suite, Dieu te mourir. al momento que se murieron, Tout de suite, Dieu fin manger fria, yo mourir immédiatement. después de comer la fruta, se murieron automáticamente. Mais c'est pas une mort physique, Pero no es una muerte física, sinon une mort spirituelle, sino una muerte espiritual, qui veut dire séparation l'homme avec que Dieu. quiere decir la separación del hombre con Dios. C'est une raison qui fait pas de caractère dans la position côté OTE. Es la razón por la cual que no pudieron estar o quedarse en el lugar donde estaban, Parce que désobéir bon Dieu, c'est sortir dans le lit côté bon Dieu te mette là. porque desobedecer a Dios es salir de la línea que Dios te había puesto, C'est sortir de la présence de Dieu. es salir de la presencia de Dios, C'est perdre tout privilège que mon Dieu te baou. es perder todo privilegio que Dios te había dado. Si ça fait assurer à tous les amis qui attendaient nous, Es por esa razón que queremos decirles a los amigos que nos están escuchando y viendo en esta noche, pendant que tu fais sous terre, mientras que tú nazcas en esta tierra, ou fait avec une relation tout brisée, naciste con una relación rota. ou besoin de rétablir relation ça avec Créateur. Necesitas restablecer esa relación con el Creador. Dieu créé nous à l'image lui. Dios nos creó a su imagen. Dieu créé nous sembler avec lui. Dios nos creó a su semejanza. Et nous c'est parti, mon Dieu. Y somos parte de Nous Dios. pas qu'à bien sans mon Dieu. No podemos estar bien sin Dios. Pas d'aucun monde sous terre qui a senti bien sans mon Dieu. Nadie en la tierra puede sentirse bien sin Dios. Mon Dieu qui te créé l'homme, non? Dios que creó al Il hombre connaît l'homme non pas qu'à bien sans lui. sabe que el hombre no puede estar bien sin él. C'est une raison qui fait l'homme fin parti. Esta razón por la cual después que el hombre se fue, L'homme n'a perdu avantage ça. cuando el hombre perdió esa ventaja, Bon Dieu, ouais, l'homme n'a pas qu'à vivre sans lui. Dios se dio cuenta que el hombre no puede vivir sin él. Par l'amour, il a allé chercher Por l'homme, su non? amor se fue una vez más a buscar el Lire hombre. l'homme, dit, côté, Lo llamó diciendo, ¿dónde está? côté, ¿Dónde está? l'homme cherchait, bon Dieu a cherché l'homme, non? Dios está buscando el hombre Non,
Genèse 3, verset 9. En Génesis capítulo 3, versículo Il 9. montre que bon Dieu remet l'homme là, chercher l'homme. Il dit, l'homme a d'un côté. Por tanto que habla de que Dios estaba buscando al hombre, nos dice que Dios le estaba llamando, Adán, ¿dónde estás? Adam dit, moi t'en voir, vini, moi peur, mal caché. Y Adán dijo, escuchó tu voz, yo tenía miedo y me fui a esconder. Combien mon assoya qui a dit même avec Adam? ¿Cuántas personas en esta noche que está diciendo igual que Adán? Malgré l'homme non en tort, A pesar de su culpa, bon Dieu a cherché. Dios le fue a buscar. Quel amour! ¡Qué el amor! Femme nous ça, bon Dieu remet. Déjame decirles que Dios le ama. En dépit ou gen tort, A pesar que tengas culpa, malgré ou sale, a pesar de que eres sucia, malgré vie ou son vie déréglée, a pesar de que su vida está desordenada, mais créateur là comme ça, la li mandé au côté. pero tu creador, él sabe de eso. Es por esta razón que le está llamando. Aún ahora Dios te está llamando a la gente, a los amigos. Le están diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Moi vle dou l'amour bon Dieu après le à soya. Queremos decirles que el amor de Dios le está llamando en esta noche. La mandé au côté ou Le ye. está diciendo, preguntando, ¿dónde estás? Combien moun qui attendent la voix de Dieu à soya? ¿Cuánta persona en esta noche está escuchando la voz de Dios? Tendez la voix de Dieu, Pablo dit qu'on attend une voix dans le ciel la cadou un tel côté ou. Escuchar la voz de Dios no es que tú vas a escuchar una voz en el cielo diciendo, fulano, ¿dónde está? Femme nous ça, dit-on attendez ma soya, ou attendez la bonne nouvelle dans la parole de la Bible, la parole de Dieu, et bien c'est bon Dieu qui a prélé ou. Déjame decirles que mientras que nos estás escuchando en esta noche, está escuchando la buena nueva, la buena noticia, es la palabra de Dios, que es la Biblia. Es que Dios le está preguntando dónde tú estás en ese Moi momento. t'ai conseillé de faire même genre avec Adam. Le quiero aconsejar que haga lo mismo que Adán. Que l'on veuille ou non, ou déjà dans mauvaise situation. Que lo quiera o no, está en las malas situaciones. Ou pas qu'à faire rien pour changer la situation ou Que no même. puede hacer nada para cambiar esa situación. con Alors tu faites tout, fuerza. vous faites tout condamner, Pero naciste con esta condenación. vous faites tout séparer avec Dieu, Naciste separada de Dios. vous faites tout l'ennemi mon Dieu. Naciste enemigo de Dios. Mais bon Dieu après Pero là Dios te está pour llamando rétablir la chose ça para qui était brisée. restablecer esa relación que fue rota. Bon Dieu relais ou Dios te está llamando pour restaurer la relation ça para qui perdue. restaurar esa relación que fue perdida. Relation ça perdue depuis le jardin Esta d'Éden. relación fue perdida desde el huerto de Edén. Mais journée aujourd'hui, Hasta hoy día il y a des gens qui ont payé conséquences hay là. muchas personas que están pagando la Et bien consecuencia. ça pour nous faire, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? faire même genre avec Adam. Haga lo mismo que Adán. Prends conscience Tenga que conciencia tout uni. que está desnuda. Prends conscience Tenga que conciencia peur. que tengas miedo. Prends conscience Tenga que conciencia est stressé. que está estresado. Prends conscience Tenga conciencia quand on y a pas que bien. donde estás ahora que no estás bien. Prends conscience Tenga conciencia que on pas que satisfait. no estás satisfecho. Recevoir habit bon Dieu qui pour asseoir. Recibe el vestido que Dios tiene para ti en Qui esta t'aide nous noche. s'asseoir. Déjame decirles en esta noche, Bon Dieu rap tout neuf pour vous. Dios te tiene un vestido nuevo en esta noche. Parce qu'elle voit tout uni. Porque Él sabe que está desnuda. Il y a un plan de paix pour vous. Él tiene un plan de paz para ti. Il veut revêtir de justice. Él quiere una vez más revestirles de su justicia. Parce que bon Dieu te revêti Adam. Porque Dios revirtió a Adán. Parce que Adam te perdu justice. Porque Adán perdió la Il justicia. perdu la sainteté. Perdió la Et santidad. bien, ou même qui c'est petit Adam, Pero tú que es nieto de Adán, ou pas qu'on fait de nouveau, todavía no ha nacido de nuevo. ça veut dire ou à vivre non péché.
Eso quiere decir que está viviendo en el pecado. Ou séparé avec bon Dieu. Está separado de Dios. Ou pas gain justice, bon No Dieu. tiene la justicia de Dios. Bon Dieu voulait revêtir avec un rat tout Dios, neuf. aleluya, te quiere revestir en esta noche con un vestido nuevo. C'est revêtir avec la justice de Dieu. Te quiere revestirle con la C'est justicia. revêtir avec la sainteté de Dieu. Quiere revestirle con la santidad de Dios. Écoutez la voix de Dieu Escucha la voz de Dios qui t'appelle. que te está llamando. Obéis Obedecen à la voix de Dieu. a la voz de Dios La relève. que te está llamando. L'homme, Hombre, l'homme, hombre, où es-tu? ¿dónde estás? Où es-tu? ¿Dónde estás? Des voix où? Su deber, Ton devoir. escuche la voz Et puis obéis à y voix. obedece a la voz. Parce que voix, ça a un plan de paix pour la vie. Porque esa voz tiene un plan de paz para tu vida. Vamos a tomar una pausa y luego regresaremos. Tomaremos una pausa, sí, hermano. El directo. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nous sommes de retour pour la continuité de ce thème, rétablir la relation avec Dieu. Estamos de regreso. Que Dios les bendiga una vez más aquí para seguir hablándoles la relación, aleluya, establecido. Dieu vous appelle pour rétablir la relation brisée depuis le jardin d'Éden. Dios nos llamó. ¿Cómo? Dios. Ok, Dios nos llamó para restablecer la relación que fue rota o que fue perdida desde el huerto de Edén. Rappelez, attention, pour nous dire que l'homme
li pas qu'à bien sans mon Dieu. Queremos recordarles una vez más que el hombre no puede estar bien sin Dios. C'est une raison ou ka wè moun nan ni met nan niveau lié ya. Es la razón por la cual que tú puedes ver la persona o el hombre en el nivel que esté. Il est mettre riche, Jean riche là. Puede ser rico. Puede ser rico. Ouais, li pas jamais ka satisfait tout bon oui. Tú vas a ver que nunca va a ser satisfecho. Ouais, me poser cette question. Pour qui ça yon nèg qui multimilliardaire? Li il remet l'argent comme ça, la fait tout ça dépend de lui pour pire riche toujours. A veces uno se pregunta, pero ¿por qué un multimillonario y siempre están peleando, batallando o luchando para que tenga mucho más? Parfois on pose cette question, ouais, il y a des gens économiquement parlant, ouais, moun ça li très bien pour moun ça qui a tué tête li. A veces uno se pregunta, pero económicamente hablando, tú ves esa persona, pero fulano, podemos decir que está bien económicamente, pero esa persona se suicida. Ouais, un moun qui gagne 3-4 machines là ou les machines de l'année et puis ouais moun ça c'est maintenant figure où elle pense la triste la pensée. Ouais, ça passe bon moun a tout bien ça pour dans état ça. Podemos ver una persona con cuántos vehículos del año y a veces tú lo ves así, como que acabado, pensando, uno se pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando a fulano? Si tiene tantos bienes y mira cómo está, en qué situación que está. Et nous voulons faire connaître, étant donné que l'homme il était créé à l'image de Dieu. Y queremos decirles que como el hombre fue creado a la imagen de Dios, Dans l'état primitif, l'homme il était créé tout saint. en su estado primaria fue creado sano. Eh bien, toutefois, Livine fait tout séparé à Dieu, Livine pas dans normalité, et puis ça fait sans mon Dieu, il pas qu'à en joie. Entonces, después que se separó con Dios, no está en su normalidad. Entonces, no es por esta razón que no puede tener paz. Parce que l'homme, sans mon Dieu, il mourit spirituellement. Porque el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Et voilà, yon mort pas qu'à content. Pero una persona muerta no puede estar contenta. Yon mort pas qu'à satisfait. Un muerto no puede estar satisfecho. Sinon, il pas qu'on rien qu'à passer. Si no, no sabe nada de lo que está pasando. Ça fait l'homme, l'elle mourit spirituellement. Es por esa razón, cuando el hombre se muere espiritualmente, Il pas qu'à expérimenter la paix parfaite de Dieu. no puede experimentar la paz de Dios. C'est ça fait Nadou à Soya. Es por esa razón que esta noche le estamos diciendo, Sous senti ou que tout ça a besoin, mon senti triste toujours. si tú te diste cuenta que tú tienes todo lo que necesitas y aún así tú tienes miedo, Sous senti chaque fois ton senti cœur a cassé. si te diste cuenta que cada momento que tú estás asustando, Sous gon doute capote ou aller. si tienes una duda que te está acabando contigo, Sous gon inquiétude qui a bouleversé. si tienes una inquietud que te está molestando, Sous senti pas jamais en paix. si tú sientes que nunca tienes paz, Son preuve qui montre que vous séparé avec bon Dieu. es una prueba que te está enseñando que estás separado con Dios. Ça va dire, vous sentez qu'on voit qu'à dire, ou besoin rétablir relation à créateur là, que vous te perdu Eso, depuis nous eso quiere decir que esa voz está diciendo que tú necesitas restablecer esta relación que tú perdiste desde el huerto de Edén. Parce que sans mon Dieu, l'homme n'a pas rien. Porque sin Dios el hombre no es nada. C'est ça fait dans Jean chapitre 15. Esa es la razón en Juan capítulo 15. Jésus dit, moi c'est Pierre et c'est tout bon. Aleluya. Jesús dijo que yo soy la vid verdadera. N'importe branche qui détache de moi,
cualquier rama que está pegada de mí li pas capoter fruit, no va a poder llevar fruto. l'a séché, Se va a secar. y a mettre dans du Le feu. van a echar en el fuego. Et bien spirituellement parlant, Espiritualmente hablando, tout le monde qui fait sous terre todos aquellos que nazcan en la sont tierra branches qui tout détachées de es Dieu. una rama de pegado de Dios. Nous besoin pour nous attacher notre mon Dieu encore. Necesitamos ser pegado una vez más con Dios. Nous besoin rétablir relation avec Dieu encore. Necesitamos restablecer nuestra relación una vez más con Dios. S'il veut porter fruit, Si queremos llevar fruto, obligatoirement, obligatoriamente faut que nous coller dans pierre et tout tenemos que bon. estar pegado a la vida Qui verdadera, c'est Jésus de Nazareth. que es Jesucristo de Nazareno. C'est une raison Esta razón por la que cual pour dire d'après l'homme. que Dios estaba llamando al hombre. L'homme, moi, déplacé des places, moi, te mettez là. El hombre, yo me di cuenta que tú te alejaste del lugar que te he puesto. Moi, viens restaurer vous. Vengo a restaurarte. Moi, viens faire grâce. Vengo a darle la gracia. M'a offrir ou pardon, moi. Te ofrezco mi perdón. À soi ou même qu'attendez, moi. Esta noche, tú que no estás escuchando, Que ou pas besoin de casser trop. no se turbe su corazón. Solution là. La solución está aquí. Seulement entendez la voix de Dieu. Solamente escucha la voz de Dios. Obéis à la voix de Dieu. Obedezca a la voz de Dios. Ne refusez pas le pardon de Dieu. No niegues el perdón de Dios. Dis oui à mon Dieu. Digan que sí a Dios. Réponds positivement à l'appel. Contesta positivamente Dieu al, que- al llamado. Dieu a pouvoir pour le restaurer. Ou. Dios tiene poder para restaurarte. Il voulait rétablir relation qui te perdue. Dios quiere restablecer esa relación que fue perdida. L'homme non c'est comme si l'homme non formé spécialement, c'est une branche qui formée spécialement pour le rester attaché. El hombre es especialmente una rama que fue hecho para estar pegado a la vid verdadera. Du fait que tout le monde sur la terre c'est petit Adam, Mientras que nosotros todos somos nietos o descendientes de Adán, nous perdons relation, hein? perdimos esa relación, Les relations intimes avec mon Dieu. Hein? la relación íntima con Dios. Et mais obligatoirement tout le monde sur la terre, Entonces obligatoriamente toda la gente sobre la faz de la nous tierra tous besoin mon Dieu. todos necesitamos a Dios. Moi besoin mon Dieu. Yo necesito a Dios. Ou besoin mon Dieu. Necesitas a Dios. Nous besoin mon Dieu. Necesitamos todos a Dios. Sans mon Dieu pas la vie. Sin Dios no hay vida. Sans mon Dieu c'est la mort. Sin Dios es la muerte. Est-ce qu'on est d'accord pour être mourir? ¿Está de acuerdo para estar muerto? Pas oublier si ou pas fait une deuxième fois. Recuérdate, si no nace de nuevo, Ou mourir sans pas accepter Jésus-Christ. si se muere sin aceptar a Jesucristo, Ou pas hériter la mort éternelle. vas a heredar la muerte eterna. La mort éternelle c'est séparation pour toute l'éternité avec Dieu. La muerte eterna es la separación por la eternidad. Non place sans Dieu, sans En espoir. un lugar sin Dios, sin esperanza. Mais maintenant à soi, Entonces te quiero decir en esta noche, Jésus le servir comme médiateur Jesús quiere ser el mediador entre l'homme avec mon Dieu entre el hombre y Dios pour qu'il va rétablir relation para poder encore. restablecer una vez más esa relación. Qui ça va attendre pour rétablir relation ça ¿Qué es fait? lo que tú estás esperando para restablecer una vez más esa Qui relación? ça kembe pour pas dire oui ou voulez rétablir relation? ¿Qué es lo que te está impidiendo? Y tú no digas, sí, yo quiero, necesito esta relación. Nous voulons faire connaître l'homme était dans le premier état adamique là. Quiero que tú sepas, cuando esté en el primer estado adámica, perdón, Donc, ou vin tout esclave. entonces ya es esclavo. Esclave péché, Esclavo de pecado, esclave démon, esclavo de demonio, esclave Satan le diable. esclavo de Satanás, el demonio. Là où sont esclaves,
Cuando eres un esclavo, étant donné que l'esclave n'a pas de volonté, porque un esclavo no tiene voluntad, il fait ça, maître lui demande de le tiene que faire. hacer lo que le pida a su amo. Et bien, imaginons ces esclaves, Satan le diable. Entonces tú eres esclavo de Satanás. Diable a fait ça avec vous. Satanás va a hacer lo que él quiera Ou contigo. même qui attendez l'évangile à soi, Tú estás escuchando el evangelio en esta noche, qui peut qu'on ait une relation intime avec mon que Dieu. todavía no tienes esa relación íntima con Dios. Là, nous pressés faire ça. Mira, date prisa, hazlo ahora. Parce que dit-on pas que mon Dieu dans la vie, Porque mientras que tú no tienes a Dios en tu vida, Satan a fait ça avec vous. Satanás puede hacer lo que quiera contigo. C'est ça fait un pile dans la société. Por esa razón mucha gente en la Qui a sociedad fait un pile qui mal. está haciendo muchas cosas malas. Parfois, conscience se reproche. A veces de su conciencia le están moldeando. Yo voy a vivre mal. Se dieron cuenta que están viviendo mal. Mais pas qu'à quitter pratique mal Pero là. no pueden dejar la práctica. Parce que c'est petit Satan le Porque son diable. hijos de Satanás. Yo c'est esclave Satan le Son diable. esclavos de Satanás. Bon Dieu a dit ou, Dios te está diciendo il veut rétablir relation que avec quiere vous. restablecer su relación Bon contigo. Dieu a dit ou, Dios te está diciendo il veut bon cadeau ça que Él encore. quiere darle una vez más o regalarle una vez más ese regalo. Relation ça on te perdu. Esa relación que fue perdida. Là on d'accord pour recevoir réconciliation Christ là. Cuando está de acuerdo para recibir la relación de Cristo, Ou vin en contact avec bon Dieu. tú vas a estar en contacto con Ou Dios. vin les petits bon Dieu. Vas a ser llamado hijo de C'est Dios. ça fait Bible a dit dans Jean 1er verset Por 12. esa razón en Juan 1:12, À tous ceux qui l'ont reçu À et tous tous ceux qui ont cru dans son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. a todos aquellos que creen en Él y que lo reciben, tienen potestad de ser hecho hijo de Dios. Nous connaissons ça veut dire petit bon Dieu. ¿Saben lo que quiere decir hijo de Dios? Même Jean nous dit Adam te ba nous héritage la mort. La misma forma que dijimos que por Adán heredemos la muerte, Eh bien, dans Jésus-Christ, là nous vîmes petit bon Dieu, entonces en Jesucristo, cuando somos hijos de Dios, nous vîmes recevoir la vie, recibimos la vida, nous avons comme héritage la vie éternelle, tenemos como herencia la vida eterna, parce que nous vîmes héritier bon Dieu porque heredemos a Dios et co-héritier bon Dieu dans y Jésus-Christ. coheredero de Dios en Jesucristo. C'est-à-dire Jésus-Christ avec moi, Porque Jesucristo y yo nous vîmes deux frères, somos hermanos, nous avons même papa, tenemos el mismo Padre, nous avons même héritage. tenemos la misma herencia. À soir, En esta noche, ou même qui peut qu'on fête une deuxième fois, tú que todavía no has nacido de nuevo, m'a invité où, te estamos invitando. tendez appel ça, Escucha ese llamado, recevoir appel là, recibe ese llamado, répondre présent, contesta presente, aquí estoy. dis oui à Dieu. Diga que sí a Dios. Moi, je voulais réconcilier avec Yo mon quiero corps. reconciliarme contigo. Moi, je voulais vivre petit tout. Quiero ser tu hijo. Moi, je voulais récupérer ça me te perdu. Quiero recuperar lo que había perdido. Je ne pas cacher d'où à soi. Déjame decirles en esta Bon Dieu, noche, arrêtez des bras ouverts. Dios con sus brazos abiertos L'attends-nous te está esperando pour restaurer la para vie. restaurar su vida. L'attends-nous Te está esperando pour para rétablir restablecer la relation la qui relación t'est brisée. que había rota. Ou même qui peut qu'on rétablir la relation Tú que ça. todavía no ha establecido esta relación, Même Jean, vraiment Adam, il t'entendait la voix de Dieu. la misma forma que Adán escuchó la voz de Dios, Il était intelligent. fue inteligente, Il vit bon Dieu. se acercó a Dios. Bon Dieu te rétabli. Dios los restableció. Eh bien, ou même tout. Y tú también, Si vous faites même Jean avec si haces lo Adam. mismo que Si vous Adán, entendez la voix de si Dieu. escucha la voz de Dios, Si vous obéissez. si obedezca, Si vous venez. si vengas, La restaurer ou. te va a restaurar Et là-bas la vie qui va jamais y te va a dar finir. la vida Me eterna. conseiller. Te aconsejamos Rétablir restablecer la relation la relación perdue. perdida, La relation la brisée. relación rota, Que nous t'ai perdu depuis dans le jardin que fue d'Éden. perdida desde en el huerto de Mon Edén. Dieu, après les où. Dios te está Pour llamando établir la para chose ça. restablecer esa Si relación. vous faites ça, Si lo haces, vous faites tout ou bien. te va a hacer
bien a ti mismo. Parce que nous écrit Porque tu nombre está escrito dans le livre qui est dans le monde qui est la en vie. el libro que tiene el nombre de la gente Et les que trompettes tiene va vida. Y sonner. cuando suena la trompeta, Ouais, même côté à Jésus-Christ. estará junto con Cristo Pour le temps para el tiempo et pour y l'éternité. la eternidad. Que Dieu vous Que bénisse. Dios les bendiga. Amen. Gloria al Señor. Aleluya.